En este video vamos a aprender a encontrar la primitiva de una función seno a la n o coseno a la n cuando n sea positivo e impar. Vamos a hacer esta aclaración aquí. Un ejemplo de esto es tener entonces la integral de seno al cubo de x de x. Aquí obviamente a es 1 convenientemente, luego lo vamos a complicar un poco haciendo que a sea distinto de 1. Pero entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos las dos condiciones, n es positivo y n es par. Miren este 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una transformación de la integral. ¿Y en qué consiste esa transformación? Vamos siempre a separar un seno o un coseno, si fuese coseno a la n, de forma tal que me quede un exponente par multiplicando a ese seno o a ese coseno. Miren, en este caso yo puedo expresar esto como seno cuadrado que multiplica, si saco al seno a uno solo, por seno. Me quedó un exponente par contra seno. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Lo que vamos a hacer es convertir este seno cuadrado o a seno, al que nos queda aquí, en términos de la otra función trigonométrica. ¿Cómo así? Si es seno, en términos de coseno. Si aquí fuese coseno al cuadrado, en términos de seno. Y para ello tenemos que recordar la identidad trigonométrica fundamental. Recuerden que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es, bueno, este cuadrado, mejorémoslo un poco, es lo mismo que 1, de donde si yo quiero despejar el uno o el otro, en este caso seno cuadrado, vamos a tener 1 menos coseno cuadrado. Entonces vamos a sustituir eso en nuestra integral. Vamos a tener integral de 1 menos coseno cuadrado de x que multiplica a seno de x. Repito, sacamos uno solo, no aquí, ni a la 2, ni otro exponente, simplemente solo. ¿Para qué? Mírenlo aquí. Si yo multiplico 1 por seno, me va a quedar siempre aquí integral de seno x de x y aquí menos integral de coseno cuadrado de x seno de x. Este solo va a generar que aquí me quede una función a la n por su derivada. Recordemos la fórmula para la integral de una función a la n por su derivada. Entonces f de x por la derivada de f de x es igual entonces a f de x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Para nosotros, ¿quién es f de x en esta integral? F de x en esta integral es coseno de x y está a la n, está a la 2. El n para nosotros es este, n es 2. Y estamos multiplicando ese coseno al cuadrado por su derivada. ¿Cuál es la derivada de coseno? Es menos seno. Bueno, no exactamente por su derivada, pero eso se parece mucho. Lo único que nos hace falta es un signo menos. Pero eso siempre lo podremos arreglar. Vamos a arreglarlo a continuación. Entonces recordemos esta fórmula, que lo único que tenemos que hacer es elevar la función, que en este caso es coseno, a la n más 1, o sea, a la 3, y dividir por 3 y acabamos el problema. Bien, entonces, si yo quiero reescribir la integral para que me quede tal que tengamos la función a la n por su derivada, o sea, por menos seno, aquí nos hace falta un menos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero integremos esto. La integral de seno, sabemos que es menos coseno de x. Bueno, voy a volver inclusive al blanco para que se vea un poco mejor. Así, menos coseno de x. Y luego tenemos esta integral que para que quede la forma que la necesitamos un menos aquí al lado del menos seno. Entonces introduzcamos el menos acá, para que nos quede entonces aquí más la integral de coseno cuadrado de x que multiplica a menos seno de x, para que así nos quede entonces multiplicada la derivada de la función coseno. Y esto entonces va a ser igual, ya no necesitamos lo que tenemos aquí, ¿a quién? Hagámoslo por aquí en un amarillo, a menos coseno de x más, atención, coseno a la 3 sobre 3 más c. ¿Por qué a la 3 sobre 3? Recuerden, tenemos una función a la n por su derivada, entonces es la función a la n más 1 sobre n más 1 más c. Y esta entonces es la respuesta a este problema. Vamos a complicar el problema un poco más. O sea, vamos a hacer que la a no sea un 1, sino que la a sea distinta y hagámoslo con coseno. Veamos esto entonces a continuación. Supongamos que debemos encontrar la primitiva de coseno al cubo de x medios. Entonces, recuerden, reescribimos, porque esta n es positiva e impar, la integral de esta forma. Sacamos uno de los cosenos, entonces nos queda aquí coseno cuadrado, simplemente restarle 1 a este, coseno de x medios de x. Y este coseno que está al cuadrado, recordemos que lo vamos a transformar en términos de la otra función trigonométrica, en este caso seno. Y coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Entonces vamos a escribir 1 menos seno cuadrado
que multiplica a coseno de x medios de x. Y esto lo podemos separar en dos integrales, uno por esto, entonces va a quedar integral de coseno de x medios de x menos la integral de seno cuadrado de x medios que multiplica a coseno de x medios. No nos da espacio para el diferencial, pero sabemos que ahí debería ir. Miren, ¿qué nos queda? Esta integral, que es muy simple, ¿cierto? Sabemos que la integral de coseno de una función por la derivada de una función es el seno de la función. En este caso no tenemos la derivada de esta función que es x medios, no tenemos un medio. Y recuerden que cuando no lo tenemos, completábamos la operación multiplicando por un medio, o sea, por lo que necesitamos, y dividiendo por esto. Lo que pasa es que dividir por un medio es lo mismo que multiplicar por 2. Miren, tener 2 y aquí un medio, de forma que esto y esto se nos cancelen y nos quede lo que originalmente teníamos. Obviamente esa no es la intención. La intención es que esta integral quede de la forma coseno de una función por la derivada de una función, que ahí sí es el seno. Entonces vamos a tener 2 que multiplica al seno de la función, que es x medios. Y aquí, miren, tenemos una función a la n por su derivada. Recuerden que una función a la n por su derivada se integra elevando la función a la n más 1 y dando n más 1. Aquí, ¿quién es la función? La función es seno. Bueno, aquí no me quedó muy bien. Vamos a escribirlo seno de x medios. Esta es la función. ¿Y cuál es la derivada de esa función? La derivada de esa función es coseno de x medios por la derivada del ángulo, o sea, por un medio. Nos está haciendo entonces falta aquí un medio. Como nos está haciendo falta un medio, ¿qué debemos hacer? Lo mismo, multiplicar por 2 y multiplicar aquí por un medio. Obviamente no me cabe allí, pero lo que sé, bueno, vamos a ponerlo aquí un medio. Aquí un medio que está acá con esta flecha para que sepamos. Estamos multiplicando por un medio. ¿Para qué? Para que me quede la función que es seno al cuadrado por la derivada de la función seno, que en este caso es coseno por la derivada del ángulo, que es un medio. Entonces nos queda aquí este menos 2 que multiplica a seno a la 3 sobre 3. Y al final ponemos más c. Y esta es la respuesta a esta integral. Esta parte, si se confunden con lo de completar, igual ya hemos hecho muchos videos en nuestra lista de videos de cálculo integral, de cómo integrar una función a la n por su derivada, donde nos toca hacer esa, digamos, transformación en caso de que nos quede haciendo algo falta dentro de la integral. Siempre nos toca entonces completar, y si lo vemos muy complejo así, siempre podemos hacer sustitución, decir que x medios es t y sustituir por ello, igual llegamos al mismo resultado. Pero simplemente a manera mnemotécnica, siempre que nos esté haciendo falta la derivada, si es una constante, pues muy fácil, integren normal, miren que hubiese sido seno a la 3 sobre 3 del ángulo, y dividamos por la derivada del ángulo de la función, sobre todo porque estamos hablando aquí de senos y cosenos, entonces llamémoslo ángulo. ¿Cuál es la derivada de x medios? La derivada de x medios es un medio, y como la derivada de x medios es un medio, dividamos por un medio. Recuerden que dividir por un medio es lo mismo que multiplicar por 2. Miren, dividir por un medio es lo mismo que tener 1 sobre un medio, que es 2. Entonces multiplicamos por 2 y listo. Entonces integramos normalmente, que es esta porción, y dividimos por la derivada del ángulo, que en este caso, dividir por la derivada es multiplicar por 2, siempre que esto sea ¿qué? Una constante. Si no es una constante, no lo podemos hacer. Vamos a ver otro ejemplo donde nos toca nuevamente analizar esto y complicamos el problema aún más trayendo un exponente más grande. ¿Qué pasa si el exponente es a la 5? Supongamos que debemos encontrar entonces la primitiva de coseno a la 5 de 2x de x. Bueno, entonces lo primero, ya sabemos, es reescribir la integral de forma que sacamos un coseno. Aquí nos queda entonces coseno a la 4 de 2x por coseno de 2x de x. Este coseno a la 4 lo tenemos que convertir en términos de seno. Recordemos que coseno al cuadrado de 2x es lo mismo que tener 1 menos seno al cuadrado de 2x. Pero a mí no me interesa coseno al cuadrado, sino coseno a la 4. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado a ambos lados. Y si elevamos al cuadrado a ambos lados, tenemos entonces aquí, no tenemos que poner esta flecha, pronto los confundo ahí, solo así, para que sepamos que es el paso que sigue. No es nada lógico. Coseno a la 4 de 2x es igual a 1 menos seno al
cuadrado de 2x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces lo que va a suceder aquí es que vamos a tener la siguiente integral. Integral de 1 menos seno cuadrado de 2x, todo al cuadrado que multiplica a coseno de 2x de x. Y esto es un binomio al cuadrado. ¿Cómo resolvemos un binomio al cuadrado? Simplemente decimos que esto es el primero al cuadrado, 1 al cuadrado pues es 1, menos el doble producto del primero por el segundo. 2 por 1 por esto nos va a dar 2 veces seno cuadrado de 2x, más, atención, el segundo al cuadrado es seno a la 4. Seno a la 4 de 2x. Y todo esto va a quedar multiplicando a ¿quién? A coseno de 2x de x. Aquí, miren, ya no necesitamos nada de esto. Vamos a poder entonces escribir esta integral como tres integrales. Vamos a tener 1 por coseno de 2x de x. Vamos a tener menos 2 por esto. Entonces vamos a tener aquí, saquemos el 2 de una vez. Menos 2 seno cuadrado de 2x que multiplica a coseno de 2x de x. Y vamos a tener aquí más seno a la 4 de 2x coseno de 2x de x. Tres integrales. La primera, muy fácil para nosotros ya. Entonces habíamos dicho que cuando tengamos coseno de un ángulo y la derivada del ángulo, ¿cuánto es? Es 2. Entonces es seno del ángulo sobre la derivada de ese ángulo, o sea, sobre 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. En este caso, miren, tenemos una función a la n por su derivada. ¿Cuál es la función aquí a la n? Seno. Y está al cuadrado por la derivada de seno, que es coseno. Entonces, ¿cómo integramos eso? Dijimos, es la función a la n más 1 sobre n más 1, o sea, sobre 3. Y mucho cuidado, que es que aquí en realidad no teníamos la derivada de seno de 2x, porque tendríamos que haber tenido, ¿qué? Un 2. Como no lo teníamos, ¿qué hacemos? Dividimos por 2, lo que vimos ahorita, hagámoslo más ágil. Aquí obviamente me faltaba el menos 2 que está multiplicando, y a esto lo vamos a dividir también por 2, lo mismo, multiplicarlo por un medio, que es ¿quién es un medio? ¿Dónde nace? Es un medio, recuerden, es la derivada de 2x es 2 y vamos a dividir por esa derivada. Entonces por eso, por un medio, siempre tenemos que hacerlo, siempre que esto sea una constante, porque aquí no tenemos 2. Miren que la derivada de seno en realidad es coseno de 2x por 2, porque la derivada de este tiene que estar. Como no está, nos hubiese tocado que agregar un medio aquí, y de ahí nace este un medio, que de hecho, como vamos a ver, se va a cancelar con el 2 que tenemos acá. Algunos dirán, bueno, si era así, ¿por qué no dejamos este 2 dentro? También, igualmente válido tener al 2 aquí multiplicando. Al coseno no habría ningún problema y ahí sí tendríamos la derivada directa, pero llegamos exactamente a lo mismo. Y aquí, miren, lo mismo, vamos a tener seno a la n por su derivada, pero falta el 2. Como hace falta el 2, dividimos por él. Entonces vamos a tener seno a la 5 de 2x sobre 5 y nos toca dividir por 2, que es lo mismo que multiplicar por un medio, más c. Ya podemos reescribir todo un poco mejor, un medio seno de 2x más seno a la 3 de 2x sobre 3, aquí nos queda más un décimo, un medio por un quinto, un décimo, seno a la 5 de 2x más c. Entonces mucho cuidado con eso. Cuando tengamos un ángulo con AX, como en este caso, siempre dividamos por 1 sobre A y de esa forma nunca nos vamos a equivocar. Entonces esta es la respuesta. Los invito a que continúen viendo nuestra serie de videos sobre integrales trigonométricas.